Buenas noches para todos. Le damos la bienvenida a esta segunda sesión, la cual estamos hablando sobre procedimiento tributario. Ya vimos como las generalidades de todo el sistema tributario. Hablamos un poco sobre RUT, hablamos sobre facturación, hablamos sobre los principios del sistema tributario y también hablamos sobre el impuesto sobre la renta, especialmente impuesto sobre la renta de personas naturales. Y les había quedado la tarea de revisar el anexo del formulario 110 y otras referente a deducciones, a rentas exentas y a todo lo que conformaba este formulario. Me voy a permitir a partir de este momento presentar pantalla, ¿correcto? Vámonos, voy a apagar mi cámara. Cualquier cosa, por favor, toman nota, toman apuntes y nos vemos para solucionar las preguntas, dudas e inquietudes en nuestra sesión sincrónica. Voy por acá con mi pantalla. Espero que ya la estén visualizando. Un momento, a ver si ya la están visualizando. Sí. Entonces, tenemos por aquí unas tareitas pendientes del impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta, entonces, veíamos que teníamos por allá varias rentas exentas, entre esas el 25%, y que les comentaba que esa renta exenta se aplica de acuerdo con el principio de generalidad y que va en proporción al valor de los ingresos. Es decir, Paola Alarcón no se puede, en teoría, gastar más del 25% de lo que recibe, ¿correcto? Eso de una parte. De otra parte, entonces, veíamos también que aplicaban algunas deducciones. Y por allá teníamos una deducción especial que se llamaba deducción por dependientes. Esa deducción por dependientes, entonces, nos decía que era igual, perdón, al 10% sobre los valores determinados que teníamos por aquí en la forma en que se realiza la declaración del impuesto sobre la renta, ¿correcto? Ese 10%, entonces, sumado, ese 10% que hace parte de las deducciones, sumado con este porcentaje de renta exenta y los demás rentas exentas que tengamos, no podían superar el 40% de los ingresos brutos. Es decir, que hoy por hoy en Colombia una persona no podrá gastar o llevar como costo de deducción en su declaración de renta más de 1.040 VTs, ¿correcto? Estas 1.040 VTs entonces están contempladas a partir del año gravable 2022 para la declaración de renta año gravable 2022 y para la declaración de renta año gravable 2023. En total son más o menos unos 56 millones que las personas pueden llevarse como costo de deducción después de sus ingresos netos, ¿correcto? Esto para las personas que, como lo explicaba en la clase anterior, perciben ingresos por rentas laborales. Ahora, si una persona tenía ingresos o tiene ingresos como prestador de servicios profesionales y tiene a cargo 2 o más empleados, pues podrá escoger entre llevarse esas deducciones como la renta exenta y, bueno, deducciones y rentas exentas mejor, podrá escoger entre esa y llevarse con los costos que van conforme a los ingresos que coloquemos en esa cédula de ese formulario de 2 días que por acá lo tenemos en pantalla, creo. Un segundo, lo revisamos por acá. Acá está. Entonces, por rentas de trabajo, ya sabemos rentas exentas y deducciones, y ya sabemos que esa renta exenta, por ejemplo, puede ser el 25%, pero allí tenemos otras tantas que seguramente a hoy ya las debieron haber leído. Y en deducciones tenemos, además del dependiente, otras tantas, ¿correcto? Eso lo podemos llevar en esta sección que se llama rentas de trabajo. Ahora, les hablaba de los profesionales que tienen 2 o más empleados que podrán escoger entre llevar todo por rentas de trabajo o llevarlo acá por rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal reglamentaria.
Cuando las personas deciden llevar o declarar en esta nueva cédula, entonces tienen derecho a llevarse costos y deducciones procedentes y deben estar en razón a sus ingresos. Pendientes acá. Para el año 2023 y año 2024, estos costos y deducciones no podrían, en teoría, superar el 60% del valor total de los ingresos. De superarlos, entonces, una vez presente la declaración, debo marcar la casillita por allí que nos indica que mis costos superan ese 60%, ¿correcto? Mis rentas de capital, no hay ningún inconveniente. Aquí vemos que están arrendamientos, intereses y demás, y es la que menos costos y deducciones tiene. Y por último, rentas no laborales, que sí o sí, pues aplica para sobre todo esas actividades comerciales que pueden llevarse como costos y deducciones procedentes, también todas las que consideren, y que cumplan con todos los documentos soporte para tener en cuenta esos costos y deducciones. Y veíamos entonces cuáles son esos documentos soporte para mi declaración de renta, de costos y deducciones. Entonces, por allí tenemos que la nómina electrónica, que haber realizado haber realizado compras única y exclusivamente con factura electrónica para el año 2023, post electrónico y 2024 también post electrónico. Que si estoy realizando compras con un no responsable del impuesto sobre las ventas, entonces debí haber realizado mi documento soporte, que me podré llevar como costo de deducción, por ejemplo, la nómina que la haya enviado dentro de la oportunidad, es decir, que la haya enviado durante el año gravable y, para ser más exactos, 10 días luego de que se realiza el vencimiento del pago del salario. Me explico. Si la persona trabaja en el mes de noviembre, el plazo máximo para enviar la nómina electrónica sería el 10 de diciembre. De no enviarla en ese periodo, pues en teoría no se lo puede llevar como costo o deducción en la declaración de renta, según lo indica la norma, ¿correcto? Igual y eso puede ser sujeto de discusión. ¿Qué otra cosa por acá contarles? Tenemos esta nueva cédula, que es la cédula de pensiones. Las pensiones están exentas en Colombia, no pagan impuesto hasta cierto monto. Cifra que también está en este anexo. Tenemos por aquí la cédula de dividendos y participaciones. Las personas naturales que perciben dividendos también deben declararlos y se hace en la declaración del impuesto sobre la renta, al igual que su complementario, que sería la ganancia ocasional. ¿Listo? Todas las preguntas que tengan sobre impuestos sobre la renta y los otros impuestos que vamos a ver, los podemos ver en la sección sincrónica. Entonces, siendo así, para el día de hoy nos compete empezar con el impuesto sobre las ventas. Ya habíamos tocado algunas generalidades de este impuesto. Primero, que es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. En Colombia se aplican las diferentes etapas del ciclo económico de producción, importación y distribución. Y el hecho generador, lo que causa este impuesto, es la venta de bienes corporales muebles en el territorio nacional que no hayan sido expresamente excluidos, la prestación de servicios salvo los excluidos, la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente, y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. ¿Cómo funciona esto? ¿En qué momento se causa el impuesto? Es decir, ¿en qué momento empieza la obligación de transferir o entregar esos recursos a la administración tributaria? Primero, en las ventas, en el momento en que se realiza la factura o se realiza el documento equivalente. Recuerden ustedes que vimos como 12 y que estaban en la resolución 0165. También se puede causar el impuesto en el momento de la entrega del bien, lo que ocurra primero. En el retiro de las mercancías se causa el impuesto en la fecha del retiro, en la prestación de servicios se causa con la factura, documento equivalente, la terminación del servicio o el pago o abono en cuenta. Y en las importaciones se causa en la nacionalización. ¿Cuál es la tarifa del impuesto sobre las ventas? La tarifa general es del 19%, pero también tenemos tarifa del 0% y tarifa del 5%, además de unas tarifas especiales para especialmente las cervezas
sobre las cuales también se incluye el impuesto al consumo. Impuesto al consumo, no impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes realizan, por ejemplo, la compra de una cerveza, van a encontrar que allí dice ICO. ICO a la parte final de la factura. Entonces, cuando es ICO, estamos hablando de este impuesto al consumo, pero este tiene la particularidad de que es departamental, ¿correcto? Siendo así, entonces, tarifas del impuesto sobre las ventas es tarifa del 19, tarifa del 0 y tarifa del 5%. Olvidé contarles cuáles son las tarifas del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene tarifas diferenciales. Las personas jurídicas tributan a una tarifa del 35%, es decir, una vez se determina la renta líquida, le aplica una tarifa y ese sería el valor del impuesto. Sobre toda utilidad, en últimas, se determina pagando el 35% a título de impuesto en personas jurídicas. En personas naturales se debe hacer una depuración conforme al artículo 241 del Estatuto Tributario, que me dice que de ciertas VTs a ciertas VTs debo hacer un cálculo. Y de ciertas VTs, a medida que va aumentando, va cambiando la tarifa y va cambiando el cálculo, las VTs que puedo descontar para poder determinar el impuesto a cargo. ¿Listo? Vuelvo con el impuesto sobre las ventas. En el impuesto sobre las ventas, todos los bienes que se comercializan o los servicios que se prestan tienen una particularidad y es que se encuentran grabados, exentos o excluidos. Cuando hablo de que un bien está grabado, estoy diciendo que puede tener una tarifa general del 19% o una tarifa especial del 5%. Es cuando yo compro un bien grabado y al comprarlo pago un mayor valor de IVA, ¿cierto? Entonces se me ocurre, doy el ejemplo, produzco huevos y tengo un sitio, un galpón donde tengo mis gallinas y tengo quizás 100 gallinas. Para poder cuidar esas gallinas se compran 100 bultos de purina, por decir algo. Sobre esos 100 bultos de purina, entonces pagué impuesto sobre las ventas. Y resulta que en el momento en que yo saco mis huevos a la venta, mis huevos no están grabados, los huevos están exentos. Y cuando hablo de que están exentos es que tienen una tarifa del impuesto sobre las ventas del 0%. ¿Listo? Entonces, grabados, cuando hablo de grabados hablo del 19 y del 5. Cuando hablo de exentos, hablo de que están grabados pero con la tarifa del 0%. ¿Y qué sucede entonces ahí? Si pagué IVA por mis bultos de purina para mis gallinas y yo estoy vendiendo huevos, entonces en el momento en que se presenta la declaración, por allí vamos a tener IVA que pagué en la compra menos IVA de las ventas. Y eso me va a dar un saldo a favor, ¿correcto? Ese saldo a favor es sujeto de devolución de parte de la administración a Paola como persona que está realizando esta actividad comercial. Repito, aplica cuando el IVA en ventas es menor al IVA en compras. IVA en compras se denomina IVA descontable. IVA en ventas se denomina IVA generado. Entonces, si mi IVA generado es mayor a mi IVA descontable, pago impuesto. Pero si mi IVA descontable es mayor a mi IVA generado, tengo un saldo a favor que puedo solicitar en devolución a la DIAN, ¿correcto? Y también tenemos bienes y servicios que se encuentran excluidos. Tareita, por favor, buscar los bienes y servicios que se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Son pocos realmente, entonces solamente es como que le den una miradita para que se hagan la idea. El resto, lo que ustedes no encuentren en exentos y en excluidos, está grabado totalmente. Ahora, ¿quiénes son responsables entonces del impuesto? Pues todas las personas que se dediquen a la venta de bienes grabados, presten servicios grabados e importen bienes grabados. También los exportadores. Esto no quiere decir que una persona que venda un bien exento no sea responsable del impuesto sobre las ventas.
La responsabilidad recae del deber ser de presentar la declaración. Entonces, si yo deseo solicitar saldo a favor de impuestos sobre las ventas, aun y cuando yo venda productos que se encuentran exentos, tengo la obligación de presentar mi declaración si deseo solicitar el saldo a favor. Si no deseo solicitarlo, pues entonces simplemente no la presento. Estos saldos a favores no son acumulables. Tengo que presentar las declaraciones según corresponda. Entonces, cuando soy productor de bien exento, debo presentar las declaraciones de forma bimestral cada 2 meses. Cada 2 meses se presentan de forma bimestral quienes produzcan bienes exentos. Ya ahorita hablamos de la periodicidad de los demás. ¿Cuáles son entonces las obligaciones de aquellas personas que son responsables del impuesto sobre las ventas? Primero es que debe inscribirse en el RUT como responsable. O sea, si ustedes ven un RUT y en la hoja 1 del RUT tenemos una casilla que dice responsabilidades, cualidades y atributos. Allí debe estar la responsabilidad 48, que es responsable del impuesto sobre las ventas. Si no está como responsable, pues en teoría esta persona no tiene que presentar declaraciones, ni facturar, ni nada de eso. También debe llevar libros de contabilidad, debe llevar un registro auxiliar de ventas y compras y obviamente el libro de mayor y balances. De esa forma, pues llevando su auxiliar de ventas, teniendo como toda su contabilidad, podrá determinar el impuesto a las ventas por pagar. Debe facturar con el cumplimiento de todos los requisitos legales. Vimos que los requisitos de facturar los encontramos en la 0165 y cuando hablamos de requisitos estamos diciendo que se cumplan la totalidad de los requisitos de la 0165. Debe recaudar el impuesto sobre las ventas, o sea, es como un intermediario, es una persona que nos ayuda recaudando el impuesto sobre las ventas porque ustedes saben que en últimas quien lo termina asumiendo es el consumidor final. Debe presentar una declaración bimestral o cuatrimestral dentro de los plazos establecidos y pagar, de ser el caso. Entonces, cuando una persona una persona jurídica, inicia el desarrollo de sus actividades comerciales y quizás vende servicios grabados o vende bienes grabados, esta persona debe presentar declaración bimestral. ¿Listo? Si soy nuevo, soy una persona jurídica, debo presentar declaración bimestral cada 2 meses. O sea, enero, febrero es la primera declaración, marzo, abril la segunda declaración. ¿Listo? Pero ahora, si yo soy persona natural y acabo de colocar mi negocio, debo llevar muy bien en mi libro fiscal los ingresos de mi establecimiento. Y una vez supere los 3.500 VTs, que ya les expliqué cómo funciona el tema de la VT, solicitar el cambio de régimen o solito lo puede hacer si no tiene ningún problema respecto al RUT. Me explico. Paola Alarcón empezó el 2 de enero un Fruver o un Surtivíveres o lo que ustedes imaginen. Paola Alarcón debe colocar en su libro fiscal sus ingresos diarios. Y una vez Paola Alarcón supere las 3.500 VTs, que para este año 2024 son más o menos 168 millones de pesos, entonces Paola puede ir a la DIAN, solicita una cita para actualización de RUT y dice que ya cumplió el tope, que debe ser responsable del impuesto sobre las ventas y el funcionario DIAN le coloca la responsabilidad. Ahora, si Paola no quiere ir a la DIAN y Paola no tiene en su RUT sino la responsabilidad 05, ella solita puede colocarse la responsabilidad 48 de impuestos sobre las ventas. Pero si en el RUT Paola tiene la responsabilidad 49, que es no responsable del impuesto sobre las ventas, Paola no va a poder colocarse la 48, motivo por el cual va a necesitar de un funcionario DIAN. ¿Listo? Entonces, como Paola Alarcón empezó el 2 de enero, si Paola Alarcón ya cumple o ya ha vendido los 168 millones de pesos, a partir de agosto, en teoría, debe de empezar a cobrar el impuesto sobre las ventas.
En teoría, ¿por qué digo en teoría? Porque se tiene hasta un mes para que el contribuyente se ponga al día con sus obligaciones. De ser así, si Paola supera el tope de los ingresos en el mes de julio y empezó su negocio en el mes de enero, Paola empieza bimestral, o sea, Paola presenta julio-agosto en uno solo, ese es el primer bimestre, julio-agosto 1, septiembre-octubre 2, noviembre-diciembre 3. Y el próximo año, Paola empieza con periodicidad cuatrimestral. Es decir, los nuevos durante un periodo gravable, durante un año gravable, empiezan bimestrales. Pero si en el año inmediatamente anterior ya tengo ingresos, o sea, ya sé cuánto tenía de ingresos en el año 2024, para el año 2025 puedo ser cuatrimestral. Ahora, seré cuatrimestral siempre y cuando mis ingresos no superen las 90,000 VTs. Pero si mis ingresos llegaran a superar las 90,000 VTs, ingresos durante un periodo gravable o durante parte de un año gravable, llegaran a superar las 90,000 VTs, a partir de ese momento vuelvo a periodicidad bimestral. En otras palabras, los almacenes de cadena, por ejemplo, normalmente son de periodicidad bimestral porque tienen unos ingresos superiores a 90,000 VTs. Los comerciantes pequeños que tienen sus almacenes, de pronto prestan sus servicios de, se me ocurre, cambio de aceite, de pronto surtivíveres, depósitos. Ellos, si no superan las 90,000 VTs, son de periodicidad cuatrimestral. ¿Listo? Entonces, una de las obligaciones es presentar la declaración bimestral o presentarlo cuatrimestral. Pero ¿dónde la presento? ¿Cómo se hace? Se presenta en la declaración 300 y para eso se tienen en cuenta los ingresos grabados, exentos y excluidos y el impuesto generado, o sea, el impuesto producto de esos ingresos. Además, se tienen en cuenta las compras que se realizaron, grabadas, excluidas, exentas, de bienes, de servicios, todo, y el impuesto descontable, formulario 300. Adicional, se debe presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o el impuesto simple. Espero que ya hayan visto RST. Si no, me lo preguntan en clase. Deben discriminar el impuesto en la factura. Entonces, los invito a que ahora que están en seguramente las compras para los niños o si van a realizar cualquier tipo de compra, verifiquen que su factura diga impuesto sobre las ventas o IVA. Deben además conservar la información y las pruebas, de ser el caso, informar el cese de actividades, efectuar la retención en la fuente por el impuesto sobre las ventas cuando realice operaciones con régimen simplificado o no responsables del impuesto sobre las ventas. Coloco acá régimen simplificado porque yo sé que aún todavía lo tenemos muchos en la cabecita, pero es un término que no debemos seguir usando. Ahora se denominan no responsables del impuesto. ¿Listo? También deben inscribirse en el registro único tributario, cuando no se es responsable del impuesto sobre las ventas, pues se debe inscribir en el registro único tributario como no responsable del impuesto sobre las ventas y eso es la responsabilidad 49. Se debe entregar copia del certificado de RUT en el que conste la inscripción como no responsable del impuesto en la primera venta o prestación de servicios que realice a adquirientes. Debe exhibir el RUT en un lugar visible al público, debe cumplir con los sistemas técnicos de control que determine el gobierno y debe llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias. Esto normalmente no lo hacen los comerciantes y es o sea, el no tener el libro fiscal en el establecimiento o no llevarlo es objeto de sanción. Entonces, recomendación, si ustedes tienen cualquier tipo de negocio, lleven su libro fiscal y manténganlo dentro de su negocio. Así, una vez que un funcionario de AN los visite y lo solicite, ustedes se lo pueden facilitar.
¿Qué se requiere para no ser responsable del impuesto sobre las ventas? Entonces, lo primero es que sea una persona natural. Ya saben que todas las jurídicas son responsables del impuesto sobre las ventas. No tener más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio donde ejerce su actividad. Si ustedes tienen 2 establecimientos de comercio, 2 oficinas, 2 sedes, 2 locales, son responsables del impuesto sobre las ventas. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. No debe ser usuario aduanero y como ya lo vimos, no debe haber obtenido unos ingresos superiores a los 3.500 VTs, no debe haber celebrado contratos de venta de bienes o prestación de servicios por un valor individual o acumulado superior a las 3.500 VTs y el monto total de sus consignaciones bancarias no puede ser superior a las 3.500 VTs. ¿Listo? Por lo demás, si al menos incumple una sola de estos ítems que tenemos en pantalla, si al menos incumple solo uno, con eso ya empieza a ser responsable del impuesto sobre las ventas. Si usted es usuario aduanero, todos los usuarios aduaneros son responsables del impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Vamos a darle por aquí una miradita a la declaración 300 para que por favor también la puedan revisar. Esta es la declaración 300 y esta es la declaración del impuesto sobre las ventas. En esta declaración, ¿qué se tiene? Vean ustedes, los ingresos. Y acá nos dice por operaciones grabadas al 5, por operaciones grabadas a la tarifa general, por ventas a zonas francas, por exportación de bienes, de servicios, por venta, bueno, son todas las posibles actividades por las cuales se puede obtener ingresos. Y acá abajito tenemos las compras nacionales e importaciones, porque recuerden ustedes, si es usuario aduanero, será responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces, ingresos y compras. ¿Y dónde está el impuesto? El impuesto está acá en la parte derecha que me dice impuesto generado e impuesto descontable. Cuando hablamos acá de impuesto generado, me está diciendo, bueno, de este valor que usted colocó acá al 5%, casilla 27, ¿cuánto es el impuesto generado? Y acá lo tenemos, impuesto generado, está por acá abajito, perdón, dice impuesto generado a la tarifa del 5%. A ver si podemos quizás editarlo. Un segundo, por favor. A ver, quizás no. Un momento. Acá está. A ver, quiero subrayarlo. No. Bueno, no me deja subrayarlo, no encontré la opción, no lo sé, pero acá lo tenemos en el renglón 58. En el renglón 58 dice, bueno, ¿cuánto es el impuesto generado de estos ingresos que usted colocó acá al 5%? Y así sucesivamente. Si usted coloca acá ingresos grabados a la tarifa general, entonces va a colocar aquí en la casilla de impuesto generado el 19% de ese valor que colocó allá en ingresos. Y funciona exactamente igual con las compras. Entonces, en el momento en que realizan las compras, ustedes colocan acá en la parte derecha lo correspondiente a impuesto descontable por esas compras que realizaron. Algo importante y es que le pueden practicar retenciones por IVA durante cualquier periodo. Entonces, también lo puede llevar acá si tenemos en todas las declaraciones algo que se denomina sanciones. Al final espero explicarles un poquito sobre esto. Y acá colocan el valor. De esta forma se termina liquidando el impuesto sobre las ventas. Acá abajito nos indica
¿A qué hace referencia cada uno de los renglones de esta declaración? ¿Listo? Para que no se tengan que estudiar el estatuto, sino simplemente revisan el anexo a la declaración y allí encuentran toda la información. Vuelvo entonces a mi declaración. Vimos renta, en renta vimos que hay dos particularidades, una para personas jurídicas, una para personas naturales, que personas naturales tiene diferentes subcédulas y que si estoy hablando de la cédula de rentas de trabajo, tengo derecho a unas rentas exentas y unas deducciones. Si estoy hablando de servicios profesionales, tengo derecho o a rentas y deducciones o a costos y gastos, que vimos rentas de capital, que son ingresos, arrendamientos, intereses, bueno. Vimos también rentas no laborales, que son las propias del desarrollo de una actividad comercial, cédula de pensiones, tenemos algunas pensiones que están exentas, y dividendos también. Ellos funcionan con la tarifa del artículo 241 del Estatuto Tributario. Respecto a personas jurídicas, pues ellos tienen formulario, por acá lo tengo, a ver si lo tengo por acá. Formulario 110 para personas jurídicas, y en personas jurídicas tenemos ingresos, costos y deducciones y la forma en que se liquida el impuesto también, además obviamente de la ganancia ocasional, porque lo que ustedes que es el complementario. Entonces, por favor, también le dan una miradita a ese anexo, que supongo que ya lo hicieron porque era tareita de la sesión anterior. Respecto al impuesto sobre las ventas, entonces, tenemos la particularidad en IVA es que hay bienes grabados, exentos y excluidos, que los bienes exentos no es que no estén grabados, sino que tienen una tarifa del 0%, y que es el hecho de que tienen una tarifa al 0% me está diciendo que son sujetos a devoluciones del impuesto sobre las ventas, que quienes son productores de bienes exentos presentan el IVA de una manera, de una periodicidad cuatrimestral, que es la periodicidad de IVA puede ser bimestral o cuatrimestral. Exentos bimestral, no sé si ahorita me equivoqué, exentos se presenta bimestral, y de resto todo el mundo cuatrimestral, a menos que supere el tope de las 90.000 VTs. Si superan el tope de las 90.000 VTs, entonces bimestrales. Declaración de IVA, entonces solamente tiene dos cosas especiales: ingresos y compras, IVA generado e IVA descontable. La tarifa de IVA puede ser del 5 y del 19%. Entonces, mi impuesto generado puede ser del 5 o puede ser del 19 o puede ser 19 y 5. ¿Listo? Me voy entonces con el impuesto nacional al consumo. Recuerden ustedes, en cervezas opera algo que se llama ICO, que es el impuesto al consumo, que este impuesto es departamental. Cuando estoy hablando del impuesto nacional al consumo, estoy hablando del que se paga normalmente por la expedición de comidas y bebidas a la mesa o por la prestación de un servicio que está expresamente grabado dentro de la normatividad con el impuesto nacional al consumo. Entonces, ¿qué pasa con este impuesto? Es un gravamen que es generado por la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del usuario final de los siguientes bienes y servicios. Primero, la prestación del servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble de producción doméstica o importada y el expendio de comidas y bebidas preparadas a la mesa. En el impuesto nacional al consumo se causa en el momento en que se entrega la factura, el documento equivalente o en el momento en que se entrega el producto. En la prestación de servicios igual, en la factura, documento equivalente, la terminación del servicio o el pago aún en cuenta. Y en las importaciones, si da lugar a esto, en la nacionalización de los mismos. ¿Cuáles son las tarifas del impuesto nacional al consumo? Tenemos la tarifa del 4, del 8 y del 16. La tarifa del 8 es la tarifa general. Sin embargo, en los servicios de telefonía móvil, tenemos algunos que están grabados al 4%. ¿De qué depende este? De los estratos donde se está, de los estratos, departamentos, zonas donde se presta el servicio.
A la tarifa del 8% también tenemos el tema de la venta de automóviles de tipo familiar cuyo valor FOB sea inferior a $30,000. Las motocicletas con motor de émbolo superior a 250 centímetros cúbicos, los yates, barcos y embarcaciones de recreo o deporte. Y al 16% tenemos entonces automóviles de tipo familiar cuyo valor FOB sea superior a los $30,000, globos y dirigibles y demás aeronaves, vehículos especiales y de lanzamiento como los vehículos suborbitales de uso privado. ¿Quiénes son los responsables del Impuesto Nacional al Consumo? Bueno, las personas naturales y jurídicas que realicen actividades gravadas con este impuesto. Si Paola Alarcón tiene un restaurante, Paola Alarcón ya vendió las 3.500 VTs, Paola Alarcón a partir de las 3.500 VTs empieza a ser responsable del Impuesto Nacional al Consumo. Existen dos tipos de régimen para estos, los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, que tienen la responsabilidad en un 50 en su RUT, o los no responsables, que tienen la responsabilidad 33. ¿Listo? El Impuesto Nacional al Consumo es súper sencillo también de presentar. Vamos a mirar por aquí la declaración del Impuesto Nacional al Consumo, formulario 310. Acá lo tenemos y acá simplemente se coloca la base del impuesto y el valor del impuesto. Es una de las más sencillas de diligenciar. ¿Listo? Vuelvo a mi presentación. Continuamos con el gravamen a los movimientos financieros, que en su momento se dijo que iba a ser un impuesto temporal y que iba a reducirse la tarifa progresivamente. Esta tarifa a la fecha no se ha reducido, ¿correcto? De respecto al gravamen a los movimientos financieros, ¿qué podemos decir? Primero, que es un impuesto instantáneo y se causa en el momento en que se produzca la disposición de los recursos objeto de la transacción financiera. Pero para efectos de una adecuada y eficiente administración del impuesto se consagra un periodo semanal para presentar las declaraciones tributarias correspondientes por causación de los responsables del impuesto. ¿Quién es la persona que recauda el gravamen de los movimientos financieros? Pues los bancos, motivo por el cual es uno de los impuestos más fáciles de controlar. Se causa en el momento en que se produzca la disposición de los recursos objetos de transacción financiera. Para el año 2023, la tarifa es del 4 por mil. ¿Listo? Para el año 2024, también la tarifa del 4 por mil. Y para el año 2025, también la tarifa del 4 por mil. ¿Cuál es el hecho generador del gravamen a los movimientos financieros? La realización de transacciones financieras mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como cuentas de depósito en el Banco de la República y los giros de cheque de gerencia. En últimas, todas las cuentas que sean corriente están grabadas con el impuesto del gravamen a los movimientos financieros. Es decir, que por cada movimiento que se realice en esta cuenta, se va a cobrar el 4 por mil. Si realizas un pago por 10 millones de pesos, sobre esos 10 millones de pesos se cobra el 4 por mil si tienes una cuenta corriente. Si tienes una cuenta de ahorros, para este año 2024, el tope era de más o menos un poco más de 16 millones de pesos. Para el año 2025 quedó en un poco más de 17 millones de pesos. Si ustedes durante un mes mueven más de ese monto que les acabo de mencionar, a partir de el millón número 18, por decir algo, pero son como más o menos 17 millones 100,000 o 300,000 pesos. Bueno, no lo sé. A partir del 17,400, a partir de ahí les empiezan a generar el 4 por mil. Por 1,000 pesos, por 200 pesos, por 1,000,000 de pesos, sobre todos los valores que usted mueva después de ese periodo, se le empieza a cobrar el 4 por mil. ¿Qué otra cosa? Tenemos una exención y esa exención va hasta las 350 VTs para las cuentas de ahorro y tarjetas prepago sobre las cuales se realicen retiros mensuales. Para esto, el titular de la cuenta o de la tarjeta debe indicar por escrito
ante el establecimiento de crédito, o sea, la entidad financiera, que dicha cuenta o tarjeta será la única beneficiaria con la exención. Esto es otra cosa súper importante. Usted puede tener 2, 3, 4, hasta 6, quizás 10 cuentas de ahorro, ¿sí? En diferentes entidades financieras, pero solo una puede estar exenta del gravamen de los movimientos financieros. De resto, así se llamen cuenta de ahorros, también estarían grabadas con el gravamen a los movimientos financieros. ¿Listo? Ahora, en el caso de las cuentas de ahorro y tarjetas prepago, pues no estoy diciendo que esta exención o aplica para la una, o perdón, aplica para las dos. Esta exención del gravamen de los movimientos financieros solo aplica para una de las dos, o la cuenta de ahorros o la tarjeta prepago. Otra exención del gravamen de los movimientos financieros es la disposición de recursos de los depósitos electrónicos, cuentas de ahorro electrónica o cuentas de ahorro del trámites amplificados en los siguientes términos. Primero, hasta 65 VTs por mes que pertenezca a un único y mismo titular que sea persona natural en el mismo establecimiento. El titular podrá tener solo un depósito o cuenta que goce de la exención en un mismo establecimiento de crédito o cooperativa, y uno de los 3 productos podrá convivir marcado como exento con la cuenta de ahorro común o la tarjeta prepago hasta las 350 V3. También están exentas, las transferencias entre cuentas corrientes y de ahorros o tarjetas prepago nominadas. Si son cuentas de nómina, definitivamente sobre ellas no recae el 4 por mil, pero pilas acá. Puedo tener una cuenta de nómina y a la par puedo tener una cuenta de ahorros. Si tengo mi cuenta de nómina, sobre ella definitivamente no debe aplicarse el 4 por mil. Eso quiere decir que sobre mi cuenta de ahorros, en teoría, sí aplicaría el gravamen a los movimientos financieros. Los retiros efectuados de las cuentas corrientes abiertas a entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera, que corresponda a recursos de la población reclusa del orden nacional y están autorizadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. ¿Quién será el titular de la cuenta siempre que no exceda mensualmente de las 350 VTs por recluso? Las cuentas de ahorro especial para pensionados, donde esa cuenta se debe marcar como de mesada pensional, también están exentos los retiros que no excedan de 41 VTs al mes. Esta cuenta puede convivir con una cuenta de ahorros común marcada como exenta hasta 350. Es decir, los pensionados que tienen una cuenta de ahorros y tienen una cuenta marcada como mesada pensional, las dos estarían exentas del gravamen a los movimientos financieros. Pero ¿qué pasa? Aquella cuenta que esté marcada como mesada pensional, pues siempre que los retiros no excedan los 41 VTs al mes, pues no generaría el gravamen a los movimientos financieros. Pero si durante el mes retira más de 41 VTs, a partir de la VT número 41.1, se le empieza a cobrar el gravamen a los movimientos financieros. Otra exención es el manejo de los recursos públicos que hagan las tesorerías de las entidades territoriales. La cuenta en que se manejen estos recursos deberá estar marcada como exenta previa solicitud del tesorero municipal. También tenemos estas otras exenciones para entidades territoriales, para corresponsales bancarios, para notarios y para propiedades horizontales. Invitación a que una vez reciban el material, por favor, le den una miradita. En el evento en que la propiedad horizontal destine alguno de sus bienes para áreas comunes de explotación comercial o industrial y este genere algún tipo de renta, se pierde la exención para la propiedad horizontal. ¿Listo? Se encuentra exenta la cuenta única del gerente de campaña que se abra en el banco, en cualquiera de los bancos para el manejo de los recursos de la campaña pública, siempre y cuando el gerente de la campaña efectúe la solicitud de marcación. Ustedes en todas las campañas de gobierno seguramente hemos escuchado: para su ayuda y colaboración, por favor depositar en tal cuenta. Esas cuentas normalmente están exentas, ¿correcto? Los traslados entre inversiones o portafolios constituidos son una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria o una sociedad administradora
de Inversiones, vigilada por la Superintendencia Financiera a favor de un mismo beneficiario. Los traslados que se realicen entre cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDTs o tarjetas prepago nominadas y cuentas abiertas a nombre de una cartera colectiva de la cual sea partícipe o suscriptor. También los traslados que se efectúen entre cuentas corrientes y de ahorro pertenecientes a fondos mutuos y cuentas de suscriptores o partícipes abiertas en un mismo establecimiento de crédito a nombre de un mismo y único titular. También aquellos que se realicen entre fondos de pensiones voluntaria también son exentos. Y por último y no menos importante, los desembolsos o pagos, según corresponda mediante pago a abono en cuenta corriente o de ahorros o mediante la expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida, derivado de que operaciones de compensación y liquidación que se realicen a través de sus sistemas de compensación y liquidación por entidades autorizadas para tal fin. ¿Listo? Sobre todo son las garantías que se manejan entre diferentes participantes, como valores en los depósitos, entre clientes y fideicomitentes, entre mandatos, bueno, son como situaciones especiales, pero que el ingreso último termina siendo para un tercero. Tenemos también los créditos interbancarios y los desembolsos de los créditos, ¿correcto? Ellos también están exentos del gravamen a los movimientos financieros y el pago de giros provenientes del exterior, siempre que el mismo se realiza en efectivo y sea inferior a las 60 VTs. Conclusión de esto, entonces todas las cuentas en teoría se encuentran grabadas con el gravamen de los movimientos financieros. Tenemos una exención especial para la mesa pensional y para algunas instituciones del gobierno como el INPEC, para algunas situaciones particulares en las cuales los recursos lleguen a un tercero comandante, que podría ser el que se designa mediante contratos de mandato o el que se designe en contratos de fideicomiso. ¿Listo? De resto, pues siempre lo va a recaudar el banco lo debe presentar cada semana, esta declaración del gravamen de los movimientos financieros se presenta y paga cada semana. Ahora hablamos sobre retención en la fuente. Bueno, la retención en la fuente entonces es un anticipo del valor del impuesto. Este anticipo es del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las ventas. Entonces no es como que, ay, sí estoy pagando el impuesto, no, sino me están reteniendo un poquito del impuesto que voy a pagar para que al final del periodo no me termine dando tan fuerte el valor, el pago del impuesto. Es un sistema de recaudo mediante el cual la persona o entidad que realice el pago gravable a un contribuyente o beneficiario debe retener o restar de ese pago un porcentaje determinado por la ley a título de impuesto y consignarlo a favor de la administración tributaria. Ya saben, impuesto sobre la renta o impuesto sobre las ventas. ¿Quién es el encargado de efectuar la retención? La persona que paga. El que retiene es la persona que paga. Y el que debe presentar la declaración es la persona que retuvo, o sea, quien pagó. Las declaraciones de retención en la fuente se presentan una vez al mes. Se presentan casi siempre en la segunda o tercera semana del mes siguiente. Y la finalidad de esta es asegurar, acelerar y facilitar a la administración tributaria el recaudo y control de los impuestos. De esa manera se busca que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en el que se cause. ¿Sobre qué impuestos se practica retención? Renta, IVA y gravamen a los movimientos financieros. Y también sobre industria y comercio. Esta que se practica sobre industria y comercio, pues se debe pagar y presentar ante el municipio. La DIAN, solamente cuando se habla del régimen simple, se podrá llevar allí el valor correspondiente a retención a título de industria y comercio. De lo contrario, pues no se presenta ante la administración tributaria. Por acá tenemos los agentes de retención, quienes están en la obligación de practicar retención en la fuente. Las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensión de jubilación e invalidez,
los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales, las demás personas naturales y jurídicas, las sucesiones ilíquidas, las sociedades de hecho, las personas naturales. ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen esos agentes de retención? Pues retener en los pagos y abonos, contabilizar la retención, presentar la respectiva declaración de retención, pagar las retenciones practicadas o asumidas y certificar las retenciones efectuadas, además de informar a la entidad competente, en este caso la administración tributaria. Se practica retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de este anticipo? Los contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Cuándo se debe efectuar la retención? Perdón, ¿cuándo no se efectúa la retención? No se efectúa la retención sobre los pagos o abono en cuenta que se efectúen a la nación y sus divisiones administrativas, a las entidades no contribuyentes, que ya vimos quiénes eran también, y a los contribuyentes del régimen especial, que son las entidades sin ánimo de lucro. Vimos que para ser una entidad sin ánimo de lucro se requiere de algunas actividades comerciales que están señaladas directamente en la norma como posibles contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial. Y veíamos por allí que era ambiente, que era tecnología, o sea, medio ambiente, todos los que se dediquen a medio ambiente, a desarrollo y tecnología, a innovación tecnológica, a educación, a servicio social. Todas esas personas pueden pertenecer al régimen tributario especial. Entonces, tareita también, si en ese momento no se los deje, buscar quienes pueden pertenecer a entidades sin ánimo de lucro o quienes se pueden conformar como entidades sin ánimo de lucro, ESAL. ¿Listo? ESAL. No se efectúa retención sobre los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en cabeza del beneficiario. No se efectúa retención sobre los pagos a abonos en cuenta respecto de los cuales deba hacerse retención en la fuente en virtud de disposiciones especiales por otros conceptos. Y no se efectúa retención a los pagos realizados a autorretenedores del impuesto sobre la renta. Entonces, retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. Tenemos obligados a practicar retención en la fuente. Tenemos autorretenedores y tenemos entidades sin ánimo de lucro, además de no contribuyentes. Cuando se realiza un pago a una persona que es autorretenedor, ¿y cómo lo sé? Porque en su RUT está que él es autorretenedor en responsabilidades, cualidades y atributos. Si en el RUT esta persona tiene que es autorretenedor, pues ya sé que no debo practicarle retención en la fuente, ¿correcto? Si esa persona, si yo soy obligado a practicar retención en la fuente, por ejemplo, soy un consorcio, por ejemplo, soy un fondo de pensión, entonces practico retención en la fuente sobre los pagos que realice a personas responsables del impuesto, pero que no sean autorretenedores. ¿Listo? Ahora, si yo le compro a alguien que es una entidad sin ánimo de lucro y le voy a pagar, no le puedo practicar retención en la fuente. Pero si la entidad sin ánimo de lucro me va a pagar a mí, la entidad sin ánimo de lucro sí es obligado a practicar retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, esto que acabamos de ver son de esas posibles veces o esos posibles momentos en los cuales no se debe practicar la retención en la fuente. Aquí me hizo falta algo muy importante y es que, por ejemplo, los contribuyentes del régimen simple no son responsables del impuesto sobre la renta. Entonces, como no es responsable del impuesto sobre la renta, no le puedo practicar retención en la fuente a título de renta, pues porque no es responsable de ese impuesto. Ellos son responsables del impuesto simple. ¿Sobre quiénes practico retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta? Sobre los contribuyentes responsables del impuesto sobre la renta. Y veíamos por allá
Al inicio de renta vimos declarantes, no declarantes, contribuyentes y no contribuyentes. ¿Listo? Acá está la tablita de retención en la fuente que ustedes pueden buscar por acá en Google en cualquier momento. Pueden colocarla acá, tabla de retención en la fuente 2024, por ejemplo. Y acá está la misma tablita. Sí, esto viene del estatuto tributario, ¿no? Claramente. Pero es algo tan común que lo encontramos en cualquier parte, cualquier página, nos dice cómo se practica la retención en la fuente. Por ejemplo, me dice acá, por consultoría, por las actividades de consultoría, se puede practicar el 3.5, el 11, el 10, el 2, el 6. Bueno, las tarifas cambian y cambian de acuerdo a qué, al tipo de contrato que se está presentando o que se está prestando. Vuelvo a mi presentación. Entonces, a los empleados, por ejemplo, a las personas que tienen un contrato, que reciben una nómina y todo lo de todos los beneficios de tener un contrato a término fijo e indefinido, tienen también la posibilidad de ser sujetos de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y ellos entonces tienen una forma especial o un procedimiento para determinarles la retención en la fuente. ¿Dónde la encontramos? En el artículo 383 y artículo 384. Adicional, en oportunidades se pueden realizar pagos por indemnizaciones salariales. La tarifa sobre ese pago que se realice por la indemnización salarial es del 20%. Se debe practicar retención en la fuente sobre todas las compras, pero depende la tarifa de si la persona a la que le estoy reteniendo es declarante o no es declarante del impuesto sobre la renta. También se debe practicar retención en la fuente sobre cualquier tipo de servicio que esté consumiendo o comprando. Entonces, tenemos servicios a personas jurídicas y naturales declarantes del impuesto sobre la renta y a personas naturales no declarantes del impuesto sobre la renta. ¿Listo? También para aquellas personas que nos ayudan con el servicio de vigilancia y aseo, con el transporte de carga con el transporte nacional de carga y con el transporte nacional de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, terrestre, marítimo o aéreo. Entonces es una invitación a que veamos, nos hagamos como una idea sobre las posibles tarifas y vamos a encontrar que pueden estar desde el 0.1% hasta el 11% o 20%. ¿Listo? Aquí tenemos los arrendamientos, los contratos, también tenemos otros conceptos como sobre rendimientos financieros, sobre loterías, sobre los dividendos, inclusive tareita no, un tipcito. Y es que una vez que se determina la utilidad en cualquier entidad, cualquier persona jurídica, pues se debe hacer entrega de los dividendos, decretar dividendos, se denomina eso. Y cuando se decretan dividendos, se debe practicar retención en la fuente sobre esos dividendos. Entonces, cuando se les practica retención en la fuente sobre esos dividendos, estamos diciendo que esos dividendos de alguna forma ya están pagando impuesto. Entonces, en mi declaración de renta, persona natural, debo revisar cuánto pagó de impuesto ese dividendo que ya recibí, que ya me entregaron y cuánto debería pagar ahora que ya lo tengo. No siempre cuando yo recibo el dividendo yo debo pagar impuesto sobre él. En algunas oportunidades ese dividendo ya estaba grabado y ese dividendo ya había pagado el impuesto. ¿Listo? También cuando se realizan pagos al exterior, también tenemos retención en la fuente, sobre todo para dividendos y participaciones, consultorías, servicios técnicos y de asesoría técnica que se presten en Colombia o desde el exterior. ¿Listo? Intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, todo lo que se pague al
exterior, incluyendo rendimientos financieros a personas que no sean residentes o que no estén domiciliadas en el país, se debe practicar retención en la fuente. ¿Por qué? Porque esas personas que están afuera, pues no pagan impuesto en Colombia. Entonces, la forma de asegurar que ese ingreso que percibió desde el territorio nacional es practicándoles retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. ¿Listo? De esa forma se entiende entonces que ese ingreso que se paga al exterior ya pagó impuesto, a pesar de que la persona que está afuera no presenta la declaración. Ahora, retención en la fuente respecto al impuesto sobre las ventas. Entonces, ¿quiénes son los sujetos pasivos o mejor, las personas sobre las cuales se puede practicar la retención en la fuente del impuesto sobre las ventas? A aquellas personas que sean responsables de este impuesto. ¿Listo? Y para esto entonces tenemos como sujetos pasivos, o sea, personas que son responsables del IVA, los grandes contribuyentes, los responsables de IVA, o sea, los que tienen en el RUT la responsabilidad 48, y también tenemos algo especial y es los no residentes ni domiciliados. Por ejemplo, una persona nos presta un servicio de capacitación, orientación, cualquier cosa desde afuera, nos prestó un servicio desde el exterior, pero lo prestó para Colombia. Entonces, sobre ese pago que se realice, muy seguramente ese servicio de capacitación y orientación está grabado en Colombia. Entonces, se debe practicar retención en la fuente del impuesto sobre las ventas. Pero pilas, el hecho de que esté grabado en Colombia no quiere decir que ese servicio esté grabado en el país donde es residente esa persona, o sea, en el país desde el cual seguramente me puede estar prestando el servicio. ¿Listo? Entonces, cuando se es gran contribuyente, el gran contribuyente no retiene a entidades estatales, no retiene a grandes contribuyentes, no retiene a responsables del impuesto sobre las ventas. Bueno, acá tenemos esta tablita que en últimas nos resume la forma en que funciona la retención en la fuente. Por ejemplo, una entidad estatal que realice la compra a un responsable de IVA, en el momento en que esa entidad estatal haga el pago a ese responsable de IVA, debe retenerle el 15% del valor del impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Ahora, un responsable de IVA le vendió a otro responsable de IVA. Cuando están entre iguales, no se retiene, no se retiene. ¿Listo? Ahora, un emisor de tarjetas débito o tarjetas crédito le vende o le da una tarjeta débito o crédito a un responsable de IVA. Entonces, en ese caso también se retiene y se retiene el 50% del valor del impuesto. ¿Listo? Ahora, cuando se compra o se paga un servicio a una persona que es no residente y no está domiciliada en Colombia, la persona que realiza el pago asume más bien, más que retener, asume el 100% del valor del impuesto. Me explico. Se prestó el servicio de capacitación, cuesta 1.000.000 de pesos, el IVA es 190.000 pesos. El señor me dice, no, yo le envío mi documento en el cual soporte el servicio que le estoy prestando, que puede ser una factura de venta o bueno, cualquier otro que utilice en su país. Y viene y me entrega la factura y está por 1.000.000 de pesos. Sobre ese 1.000.000 de pesos, entonces le practico retención en la fuente primero a título de renta, ¿cierto? Por ese servicio que me prestó. Como es un no residente, entonces me voy por aquí con pagos al exterior y le coloco la retención del impuesto sobre la renta del 14%. Pero resulta que ese servicio de orientación y de asesoría se encuentra grabado en Colombia con el impuesto sobre las ventas. Entonces, cuando se encuentra ese servicio grabado en Colombia,
con el impuesto sobre las ventas, pues no le puede retener el 15% o el 19% que es el valor, perdón, 19% que es el valor del impuesto sobre las ventas, no se lo puede retener porque seguramente ese servicio no se encuentra grabado en ese país o seguramente no existe un convenio de doble imposición o simplemente es un impuesto que figura para el territorio nacional colombiano. Entonces, como no puede hacerlo efectivo, no puede hacer efectivo el descuento, la persona que haya contratado el servicio debe asumirlo, o sea, debe llevarlo como un mayor valor del costo del servicio que adquirió desde el exterior. ¿Listo? Entonces, retención en la fuente en renta, retención en la fuente en ventas. Tenemos esta tablita que nos explica cuánto debe retener y cómo es la forma en que opera. La parte superior es la persona que realiza el pago y acá donde está sujeto pasivo es a quienes le realiza el pago. ¿Listo? Algunas generalidades sobre el impuesto simple. Se las cuento acá un resumen porque estoy segura que ya debieron haberlo visto. Entonces, el impuesto simple, ¿cómo funciona? Se presenta una declaración, una única declaración, que es la declaración 260. Pero para presentar esta declaración 260, previamente debía haber presentado unos anticipos del impuesto. Esos anticipos del impuesto se deben presentar en el formulario 2593. ¿Pero qué impuesto? El impuesto simple, porque en el momento en que empiezo a hablar de que soy régimen simple de tributación o hago parte del régimen simple de tributación, estoy diciendo yo no soy responsable del impuesto sobre la renta, soy responsable del impuesto simple. Adicional, entonces, presento mis anticipos, formulario 2593, que se presentan cada 2 meses o de forma bimestral. Y debo presentar una única declaración. Y sobre esta única declaración, entonces, se deben liquidar los valores correspondientes a todo el año gravable. Pilas acá. Los anticipos, formulario 2593, son anticipos del valor del impuesto, o sea, voy pagando cada 2 meses el posible impuesto a pagar. Pero al finalizar el año, para ser exactos, en el mes de abril siguiente, todas las personas que en el 2024 estaban en el simple durante este 2024 presentan anticipos, pero formalizan su declaración en el mes de abril del próximo año. Entonces, en el mes de abril del próximo año presentan la declaración del impuesto simple y en esta relacionan todos los ingresos que obtuvieron en el año 2023. De esa forma se liquida el impuesto simple. Ahora, puede ser que yo sea responsable del impuesto simple, pero puede ser también que sea responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces, si soy responsable del impuesto sobre las ventas y pertenezco al régimen simple de tributación, no presento de forma bimestral o cuatrimestral la declaración del impuesto sobre las ventas. La debo presentar de forma anual con unos anticipos bimestrales. Es decir, que en este mismo 2593 estoy presentando y pagando IVA. Diferencia, el formulario 2593 no me dice allá ingresos IVA ni me dice compras IVA. No, solamente tenemos allá 2 renglones. Los invito a que la revisemos, ese formulario 2593, y me dice únicamente IVA generado e IVA descontable, valor a pagar por IVA. ¿Listo? Entonces, anticipé IVA, anticipé simple, pero también puedo anticipar impuesto nacional al consumo. Si yo estoy en el régimen simple de tributación y tengo un restaurante, entonces el restaurante es responsable del impuesto nacional al consumo siempre y cuando haya superado las 3.500 VTs, como ya lo expliqué antes. Entonces, presento mi impuesto al consumo también en el 2593, pero no debo presentar una declaración anual para consolidar el impuesto nacional al consumo. El impuesto nacional al consumo se presenta de forma bimestral cada 2 meses. ¿Listo? Entonces, se presentó el impuesto nacional al consumo.
Se presentó en los anticipos del régimen simple, formulario 2593. Se presentó la declaración anual consolidada, impuesto simple, y se presenta la declaración consolidada de IVA, ¿correcto? Dos declaraciones donde seguramente estoy ya anticipando dos impuestos y, de ser el caso, anticipando hasta tres si soy responsable del impuesto nacional al consumo. De lo contrario, entonces simplemente presento mis anticipos y una única declaración. Conclusión: si soy parte del régimen simple de tributación, la periodicidad para IVA es anual, solo para quienes sean contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación tienen periodicidad anual. De lo contrario, todos son bimestrales y cuatrimestrales. ¿Listo? Si soy responsable, si soy régimen simple de tributación, si hago parte de este régimen, no presento renta, no presento retención en la fuente, no me practican retención en la fuente por renta, ¿correcto? Solamente presento mi declaración o mi declaración de impuesto simple, formulario 260, que se presenta una única vez durante todo el año, exactamente en los meses de abril, quizás mayo. ¿Listo? Vámonos entonces con las generalidades de las declaraciones de impuestos. Entonces, ¿cuándo debo presentarlas? ¿Cómo funciona eso? Entonces, primero, la declaración del impuesto sobre la renta se presenta de forma anual. Ingresos y patrimonios se presenta de forma anual. Ventas se puede presentar bimestral, cuatrimestral o anual. Ya sabemos cuándo es bimestral, que son exentos o superiores a las 90,000 VTs. Cuatrimestral, inferiores a las 92,000 VTs. Y anual, régimen simple de tributación. Impuesto nacional al consumo se presenta de forma bimestral, cada 2 meses. Gravamen a los movimientos financieros, semanal. Declaración de impuesto al patrimonio anual y retención en la fuente mensual. Precios de transferencia se presenta también anual. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, la obligación de presentar o de cumplir mejor con cualquiera de los impuestos se consolida una vez se presenta la declaración. Ya sabemos, ya conocemos los formularios sobre los que se presenta, ya sabemos qué valores se pueden llevar allí, pero pilas acá, hay una casilla muy importante que se llama sanciones. Así que, por favor, ustedes le van a dar una estudiadita a procedimiento sancionatorio en impuestos, procedimiento sancionatorio en impuestos. Y entonces vamos a encontrar sanción por extemporaneidad, sanción por corrección de una inexactitud, ¿sí? Y otro tipo de sanciones, pero para estas especialmente son esas: omisión, o sea, extemporáneo, e inexacto. Y entonces vamos a ver que la sanción puede resultar siendo quizás igual de onerosa o un poco más al valor del impuesto objeto de pago. ¿Listo? Y resulta que entonces, una vez se liquidan estas sanciones, pues la DIAN tiene un procedimiento para poder proferir la liquidación de esa sanción si yo no quiero presentarla, o si de pronto, si yo no quiero presentar la declaración, si estoy hablando de una omisión, o si yo no quiero corregir mi declaración en caso de una inexactitud. Y vamos a encontrar entonces por allí que tenemos hasta una liquidación de aforo o hasta una liquidación provisional. Tareita: estudiarse entonces el procedimiento sancionatorio realizado por la DIAN. Ya saben cómo es IVA, ya saben cómo es renta, ya saben cómo es consumo. Sobre todas estas, la DIAN puede sacar una liquidación. ¿Listo? Y entonces, ahora que ya medio entienden un poquito de impuestos, van a mirarlo del otro lado. Bueno, ¿cómo actúa la DIAN para decirme que sí, que yo debía presentar
esa declaración del impuesto se me ocurre sobre la renta, o que como me llevé más del 60% de costos y deducciones, debo corregirla. Y si yo no la corrijo, ¿qué acto me profiere la DIAN para que yo la corrija? ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de procedimiento sancionatorio, entonces una vez finalicemos este video. Nos vamos a ir a un corto receso, va a ser el tiempo para que ustedes terminen de estudiar, para que vean todo el tema de procedimiento sancionatorio en la DIAN, y al volver a empezar la sesión, entonces vamos a estar hablando sobre régimen de aduanas, donde vamos a tocar importación, exportación y en tránsito de mercancías. ¿Listo? Por favor, estudien juiciosos y nos vemos en el próximo video.